Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Camino de Salvación y el día de hoy vamos a abordar, a exponer el tema del problema fundamental, la caída del hombre. Entonces, para esto vamos a hacer una oración y sea Dios guiándonos en este tiempo. Amado Padre y buen Dios, pedimos, Padre, en humildad, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas en este momento. Que mis hermanas, mis hermanos y todas las personas que puedan ver este video sean edificados, Señor, por medio de las Escrituras. Que seas tú hablando a sus vidas por medio de tu Espíritu. Que podamos entender, Señor, cuál es la condición espiritual del ser humano. En qué consiste este problema fundamental y cuál es nuestra esperanza entonces. Ayuda, Padre, a que cada uno de nosotros podamos ver a través de las Escrituras cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a conocer, Señor. Da un entendimiento a cada uno de los que podemos ver este video acerca, Señor, de lo que ha pasado, Señor, y cuál es la raíz, Señor, de todos nuestros males. Permite, Señor, que cada uno que pueda ver este video sea, Señor, tocado, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a que comprenda tu palabra y da el entendimiento, Señor, para saber entonces cuál es el camino. Te pedimos que haya bendición en esta exposición y te pedimos, Señor, que cada uno reciba la respuesta que está esperando. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, para tal efecto voy a compartirles pantalla. Ok, dice así, la caída del hombre, el problema fundamental. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había creado. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su marido y también él comió. Este es el momento en que la Biblia nos narra cómo el ser humano rompe el pacto que Dios le había entregado. El capítulo 2 de Génesis nos va a decir que Dios les entregó todo lo que había en el Edén y que esto lo guardó Dios en un pacto porque el acuerdo que Dios estableció con el hombre fue que no comiera de el fruto de ese árbol que estaba en medio del huerto. Dios les dijo que el día que comieran de él, morirían. Dios no les dijo que no comieran de él porque él se enojaría o los castigaría o alguna cosa similar. Lo que Dios estaba advirtiendo al hombre era que no comiera de ese árbol porque la consecuencia de ese acto sería que murieran. Dios no quiere que el hombre muera. Dios creó al hombre para que esté con él. Dios creó al hombre para que le conociera. Y una vez que el hombre puede conocer a Dios y saber quién es Dios en su vida, puede entonces glorificarle. Dios no va a contradecir el propósito por el cual Dios creó al hombre. Entonces, Dios trajo al hombre todas las bendiciones que necesitaba. Dios trajo al hombre la comunión perfecta con Dios, de modo que no le hacía falta nada. Es entonces que el único aspecto que Dios guardó y que le dijo al hombre era que no comiera del árbol que estaba en medio del jardín. La consecuencia sería que moriría. Dios no quiere que el hombre muera. Dios quiere que el hombre esté con él. El hombre cayó en el problema fundamental. Se llama problema fundamental porque es un problema espiritual que está en los cimientos, en los fundamentos de la vida del hombre, en lo más profundo de la existencia del hombre. Es como los cimientos de una construcción. Están abajo y soportan todo lo que se edifica hacia arriba. El problema fundamental, que es de índole espiritual, va a determinar la vida del hombre. ¿Cómo es que el hombre va entonces a encontrarse espiritualmente y todo lo que él viva va a ser raíz de este problema? Y encontramos tres aspectos en el problema fundamental. El primero es la separación. El hombre al romper el pacto de Dios se ha separado de Dios. Y esto va a implicar que el ser humano se encuentre lejos de la presencia de Dios.
La palabra muerte implica esto, es una separación. Estar separados de Dios significa estar muertos espiritualmente. No hay nada que pueda hacer volver al ser humano a la presencia de Dios. Es una desconexión. Es como el ejemplo de esa imagen, una cuerda que se rompe. No hay nada que pueda volver a unirla. También otro aspecto del problema fundamental es el pecado. El pecado viene de la palabra amartía, que significa errar al blanco. Es no acertar en el objetivo por el cual fue creado el ser humano. El pecado es esta naturaleza desviada del propósito original en la creación del ser humano. Impide que el ser humano tenga una vida con Dios, y el ser humano ya no tendrá nada en común con Dios, porque esta imagen se ha distorsionado. El ser humano se encuentra en pecado porque adopta una naturaleza de error y es contraria a la naturaleza con la que Dios lo formó. Dios es perfecto y el hombre, al ser una expresión de esta gloria de Dios, de esta perfección, cuando él toma esta naturaleza de pecado, ya no tiene nada que ver con Dios. No hay cosas en común con Dios. No puede el hombre hacer la voluntad de Dios porque ahora se ha distorsionado. El pecado hace que la imagen que Dios puso en el ser humano se corrompa, por lo que ya no es lo que Dios creó. Y un tercer aspecto del problema fundamental es que Satanás va a estar dominando al ser humano. Satanás logró engañar y robar las bendiciones del ser humano y lo ha separado de Dios. Estará arrastrando al ser humano a su voluntad, la cual es contraria a Dios, propiciando que caiga más y más en condenación. El ser humano ha quedado bajo el dominio de Satanás, pues ha perdido la imagen que Dios le dio, las bendiciones de autoridad que Dios le entregó y ese espíritu con el que el hombre era un ser viviente, con el que estaba conectado con Dios. Ahora el ser humano estará propenso a escuchar la voz de Satanás y ser engañado en cada aspecto de su vida, por lo que será arrastrado a los deseos de Satanás y no hay nada que pueda hacer al respecto. Vamos a leer lo que dice Génesis 3, del 7 al 11, que es la continuación de cuando el hombre come del fruto de ese huerto y se rompe el pacto de Dios. Vamos a ver cuáles son las consecuencias inmediatas. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Ya estaban desnudos, pero tomaron conciencia de su desnudez, porque los ojos que se les abrieron fueron los ojos carnales. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y es lo que experimenta el hombre, miedo y culpabilidad. Se siente vulnerable, se siente incómodo al estar desnudo. No quiere que Dios lo vea, se quiere cubrir y cuando se percata de la presencia de Dios, se esconde. Esto no pasaba en la relación tan perfecta que el hombre tenía con Dios antes de romper el pacto. El hombre y Dios convivían de manera perfecta, de manera plena en el jardín del Edén, pero ahora que el hombre tiene sus ojos abiertos a la carnalidad, experimenta culpa, experimenta lo frágil que es, experimenta esa incomodidad delante de Dios. Sabe que hay algo mal en su vida, sabe que procedió mal y se siente culpable. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es Dios el que busca al ser humano. El hombre se apartó de Dios y se escondió de él, pero es Dios el que busca al ser humano. Ese es el evangelio, que Dios va a buscar al ser humano. Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios le contesta lo siguiente, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Por supuesto que Dios sabía qué es lo que había hecho el hombre. Sin embargo, Dios viene y expone esta pregunta para hacer que el hombre reconozca su error, hacer que el hombre reconozca que se ha desviado de la voluntad que Dios le había entregado, para que el hombre pueda encontrarse ante la necesidad de ser salvado. Efesios 2, del 1 al 3 nos va a decir lo siguiente. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos.
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y esta es la condición espiritual en la que va a quedar el ser humano. Va a estar muerto en sus transgresiones, en sus pecados. Va a estar conducido según Satanás. Va a estar en desobediencia. Va a estar siendo oprimido por el poder que Satanás ejerza sobre él. Va a estar impulsado por sus deseos pecaminosos. Solamente va a pensar en su propia voluntad, en sus propios propósitos, y será entonces objeto de la ira de Dios. Esa es la condición espiritual del ser humano al romper el pacto de Dios. Se encuentra separado de él, se encuentra con una naturaleza de error, de falla, y se encuentra bajo el dominio de Satanás. La imagen y la semejanza a Dios se perdió, pues al tener una naturaleza de pecado, es decir, de error, el ser humano ya no refleja quién es Dios. Se ha distorsionado esa imagen y el hombre ya no se puede parecer a su creador. La naturaleza que ahora adopta lo llevará a una vida de falla constante, de error en todas las esferas de su existencia, lo cual culmina en un fracaso total respecto al propósito por el cual el hombre fue creado. Y esto es terrible porque el hombre ahora ya no tiene sentido en su existencia porque se apartó del propósito por el cual Dios lo había creado. El soplo de vida que recibió de Dios, ese espíritu por el cual Dios lo hizo un ser viviente, ahora muere y se pierde, pues se rompe esta conexión espiritual con Dios. Al ser arrancado de lo que lo unía a Dios, el ser humano perderá su vida espiritual y su vida física. Es decir, estará muerto en su espíritu y con el paso del tiempo también morirá su cuerpo. Las bendiciones que Dios le había entregado al ser humano se van a perder también. Esas bendiciones que eran de autoridad sobre la creación se van a quedar suspendidas, porque ahora el que está ejerciendo autoridad es Satanás, quien lo sometió con engaño y lo llevó a pecar. El ser humano ya no tiene un control espiritual, ya no tiene poder espiritual, porque las bendiciones con las que el hombre fue creado se perderán. Esas bendiciones eran de autoridad sobre toda la creación. Ahora está sometido a quien le engañó y lo llevó a pecar, es decir, Satanás. El ser humano ya no tiene control ni poder espiritual. El ser humano no tiene poder espiritual para librarse de Satanás. Satanás lo estará oprimiendo constantemente. Entonces vivirá sujeto a él, estará arrastrado a sus deseos y voluntad, los cuales son siempre contrarios a Dios. El hombre sufrirá porque va a desear vivir de otra manera, pero no podrá resolver su condición espiritual, que es de esclavitud, en sus propias fuerzas, con sus propios medios. El hombre está en un entredicho. Quiere vivir de otra manera, pero no puede simplemente. El hombre tendrá una vida marcada. Al igual que si una planta es extraída de la tierra, muere, un pez que es sacado del agua, muere, así el hombre, siendo arrancado de Dios, muere también. Será una vida de muerte espiritual, pero de agonía en lo físico, sin bendiciones, con una naturaleza de error y lejos de Dios, para finalmente morir en el cuerpo. Vemos cómo verdaderamente el problema espiritual del hombre, el problema fundamental, determinará cómo vive el hombre. El hombre va a vivir en un sufrimiento, en una agonía, porque fue arrancado de la presencia de Dios. El hombre fue separado de su Creador, de la fuente de vida. Ya no estará conectado espiritualmente con Él. Ahora va a morir y sufrirá en el proceso. Ahora estará en una naturaleza que le lleva al error constantemente. No puede por sus propios medios librarse de Satanás, quien lo estará oprimiendo y arrastrando a lo que nunca fue creado para él. Pues esta imagen con la que Dios lo creó será totalmente distorsionada. Estará alejada de ese propósito que es estar con Dios, conocerlo y darle la gloria. Ahora el hombre estará haciendo los deseos de Satanás. Ahora el hombre se encontrará lejos, desconectado y por supuesto en esclavitud. El hombre está verdaderamente en un problema que determinará los años que viva. Y este problema le trae siempre agonía, le trae siempre sufrimiento y nada puede hacer al respecto. Sin embargo, Dios ha dado una esperanza. Les voy a leer 3 citas que les he apartado y les compartiré la pantalla para este efecto.
La primera se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice así, está hablando el Señor Jesús y les dice a las personas: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y este es el cambio espiritual. Si creemos en la palabra que Jesús nos habla, si creemos en Dios quien le ha enviado, entonces tenemos vida eterna. No seremos juzgados, sino que hay un cambio. Hemos pasado de la muerte a la vida. Este es el cambio espiritual que el Señor quiere efectuar en nuestras vidas. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora Él nos quiere volver a la vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Él quiere darnos libertad de esas cosas. Estábamos muertos, oprimidos por Satanás, pero ahora quiere darnos victoria. El cambio espiritual es posible si nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos en Dios quien ha enviado a Jesucristo. Una segunda cita que les quiero compartir se encuentra en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Y hablando acerca de Dios, Pablo escribe lo siguiente: Él, o sea, Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y esta es la obra de Dios, quien nos saca de esa potestad, de las tinieblas, esa oscuridad en la que está atrapado el hombre, y nos traslada al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención. Y esta palabra implica el rescate, el pago por el rescate, la compra, la cual fue a través de su sangre, en la cual nosotros tenemos el perdón de pecados. Este es el cambio espiritual. Esto es cómo Dios efectuó el cambio espiritual. Somos trasladados de la oscuridad al reino de Jesús, porque Jesús nos compró con su sangre. En esa sangre tenemos el perdón del pecado, de ese pecado que se originó en la caída del hombre. Y por último, les quiero leer lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 26, versículo 18. Pablo está hablando acerca de su conversión y estas son las palabras que el Señor Jesús le dijo. Él sabe que ha sido apartado por Jesús para una obra, para ser un instrumento en sus manos. Y le dice lo siguiente: te lo enviará a los gentiles. Y dice, te envío a estos, a los gentiles, dice, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, es decir, por la fe en Jesús, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Dios ha escogido que Pablo sea un instrumento y entonces se encuentra con Jesús camino a Damasco, y entonces en esta conversión que hay en Pablo, Jesús le tiene una misión: será enviado a los gentiles para que les abra los ojos con el evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan del poder de Satanás, sean librados de esa condenación, de esa esclavitud, y entonces por la fe en Jesús reciban el perdón de los pecados, la herencia entre los santificados. ¿Cuál es esa herencia? La salvación. Bien, queridos hermanos, la voluntad de Dios es que podamos ver a través de las Escrituras cuál es la condición espiritual del ser humano. Vemos que la caída del hombre nos muestra que el problema es de índole espiritual, porque el hombre se separó de su fuente de vida, quien es el Señor. El hombre se salió de la voluntad de Dios, el hombre fue contrario a lo que Dios había establecido, y entonces eso acarreó condenación. Ese es el error del hombre: desobedecer el pacto que Dios le había entregado, y se hizo esclavo de Satanás. Ahora, en esta condición de estar separado de Dios, estar en pecado, en error, estar bajo el dominio de Satanás, el hombre solamente tiene un camino por delante, es un camino de sufrimiento. Sin embargo, como vimos en estas citas, solamente el poder de Jesús, el Cristo, va a poder librar al hombre de esa condenación, va a poder sacarlo de la oscuridad y traerlo a la luz, va a poder regresarlo al diseño original, va a poder regresarlo a estar conectado con Dios, va a poder regresarlo a estar dentro del propósito por el cual Dios lo ha creado. Deseo, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, y les pido que podamos hacer una oración respecto a este tema.
Señor Jesús, permítenos ver y entender por medio de tus escrituras que la condición espiritual en la que se encuentra la humanidad es de estar separado de ti, de estar en pecado y de estar bajo el dominio de Satanás. Solamente por tu obra en la cruz, por poner nuestra fe en ti, en lo que tú ya has ganado para nosotros, es que somos sacados de esa oscuridad y somos traídos a tu reino. Somos comprados por tu sangre, tú has pagado por el rescate de nuestras vidas y entonces nosotros somos librados de Satanás. Padre, permite, Señor, que cada una de mis hermanas y hermanos y las personas que vean este video puedan entonces comprender de dónde vienen sus problemas, porque todo lo que hoy viven viene desde el problema fundamental, desde la caída del hombre. Ayúdales a entender, Señor, que su condición espiritual es estar muertos. Sin embargo, Dios, tú nos has dado vida por medio de la obra de Cristo. Necesitamos, Señor, que esta obra tome lugar en nuestras vidas para tener entonces libertad de esa condenación a la que fuimos arrastrados. Permite, Padre, que cada uno reciba esta respuesta en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, pues seguiremos dando esta palabra, el camino de salvación, porque es la palabra que necesitamos conocer para que nuestras vidas sean llevadas nuevamente a reconciliación con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.